Saludos nuevamente aquí en la Escuela Apostólica Profética Cima de Águilas. Permíteme explicarte algo. ¿Puede alguien negar al Señor de su salvación y después de la negación volver nuevamente a servirle con todas las fuerzas de su corazón después de un arrepentimiento? Permíteme explicarte sobre el llamado de Pedro. Hoy es la clase que veremos. Soy tu amigo Javier Hermoso. Venos hasta el final e inscríbete en nuestra escuela, donde verás muchas cosas relacionadas con lo apostólico y lo profético. El llamamiento de Pedro. Pedro, el discípulo del Señor. Simón Pedro era un hombre de Betsaida, allá por el siglo I, a finales del siglo I, se dice que muere allá por el 67 después de Cristo, allá en Roma. También es conocido en los ámbitos religiosos como San Pedro, pero nosotros le decimos Pedro, Cefas, simplemente. De acuerdo a los pasajes neotestamentarios, es una de las personas que está en el círculo íntimo del Señor Jesús, muy cerca de él. Su nombre de nacimiento era Simón Bar Jona. Simón, hijo de Jonás, Simón Bar Jona. Era pescador de oficio allá en las tierras de Galilea. Pedro. Pedro es un hombre que la Biblia nos muestra era un pescador. Era impulsivo, pero inseguro. Con frecuencia aparece como una persona irreflexiva que no piensa las cosas antes de hacerla. ¿Qué pasa Jesús al aceptar a Simón tal y como él era? Y también el Señor pues vislumbró lo que él podía llegar a ser. Generalmente las intenciones de Pedro eran buenas, era impetuoso al hablar, era impulsivo en sus acciones. Muchos siervos de Dios tienen estas características, impetuosos, impulsivos, irreflexivos, pero hemos sido llamados a servir al Señor en este camino del Evangelio de Dios. A través de muchas pruebas como las que vivió Simón antes de ser lleno del Espíritu Santo. El llamamiento de Pedro. Simón significa el que ha escuchado a Dios. Pon tu dedo aquí en tu oído y piensa, el que ha escuchado a Dios. Pedro es el cambio de nombre. El Señor tenía la facultad de cambiarles el nombre a sus discípulos. Un día le va a dar a cada discípulo un nombre nuevo, escrito en una piedrecita blanca. ¿Cuál será tu nombre? Pedro se llamaba Simón, Simón Bar Jona, y el Señor le pone Petros, que quiere decir una piedra, en sentido figurado, como una piedra. Dice la Escritura que andando Jesús junto al mar de Galilea vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano. Ellos echaban la red en el mar porque eran pescadores de oficio. Y las palabras de Jesús: venid a mí, en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Entonces ellos, dejando las redes, al instante le siguieron. Eso dice Mateo 4:18 en adelante. Qué interesante el Evangelio. Vemos algunas características de su llamamiento. Ellos eran pescadores, dejaron las redes. Había tres métodos de pesca. Primero, la pesca con anzuelo, ¿verdad? Se pone un anzuelo con un hilo, con un cebo y se lanzaba. Estaba la pesca de red. La red era una red tejida de hilos fuerte, tendría unos 3 metros de ancho, se lanzaba al mar y se jalaba para ver qué agarraba. Tenía unos plomillos ahí. Pero también estaba la red barredera. Era el tercer método que se usaba entre dos barcas. Iban jalando los peces. Estos, Pedro y Andrés, eran experimentados pescadores.
conocían todos los métodos de la pesca, conocían el mar de Galilea como la palma de su mano. Pero este asunto, pescar hombres, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Un buen pescador tiene cualidades, pero para pescar hombres debe haber esas cualidades. El Señor selecciona a quien debe de cuidar. Primero, un buen pescador, hermano que me oyes, debe de tener paciencia. Para pescar un hombre para Jesús hay que tener paciencia, esperar como quien echa el anzuelo, esperar que pique y esperar. Pero también debe de tener perseverancia. Volver a echar la red. Que no sale nada, navegar un poco y volver a echar la red. Deben tener también coraje y valentía un buen pescador. Pues imagínate en el mar de Galilea, mi marca tan pequeña, mi barquita, aquí voy, y el mar tan grande, kilómetros cuadrados, hectáreas cuadradas de agua donde sopla el viento. Ahora, cuarta cosa que debe de tener un pescador de cualidad, debe tener vista para el momento oportuno, saber cuándo van los cardúmenes de peces, saber dónde se acerca el pescadillo para tirar ahí, sea el anzuelo, sea la red. Ahora, otra cosa, debe escoger el cebo de acuerdo con el pez. No todos los peces comen el mismo cebo. Pablo, ¿se acuerdan que decía que se hacía de todo para todos, judíos a los judíos, griego a los griegos? ¡Wow! El pescador sensato, la sexta cualidad, debe mantenerse fuera de vista. Cuando un pescador se deja ver, los peces no son tontos, ellos están mirando antes de picar, pero si notan su presencia se espantan y se van. El pescador no se debe dejar ver, quien se debe dejar ver es Jesucristo. Cuando el predicador se deja ver y se echa sus vanaglorias él mismo, no va a pescar. La gente no es tonta. Cuando se oculta para que Él mengüe y Jesús crezca, entonces nos volvemos pescadores de hombres. Seguimos con Pedro, sus renuncias por el llamamiento. El Señor lo ha llamado, venid en pos de mí, y os haré pescadores de hombres. Dejó las redes, lo siguió. Aquellos hombres ya conocían a Jesús, Pedro abandonó su trabajo, abandonó su lugar de origen, donde vivía, era Galileo, dejó a su familia, incluyendo a su suegra, dejó todo. Aquellos hombres ya conocían a Jesús. Dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1:35, si lo ves con detenimiento allá en casa, él había hablado con Pedro y con Andrés anteriormente. Jesús ya había empezado a predicar en aquella región y sabía qué clase de hombres eran, seguramente los vio, los analizó, si estaban dispuestos a seguirle, habló con ellos. No crean que estaban en un trance hipnótico y hipnotizados le siguieron dejándolo y todo, no. Ellos estaban convencidos que siguiéndole, sus vidas iban a cambiar, porque habían visto en alguien que era más que un carpintero, algo diferente, algo divino. Entonces, vemos muchas cosas en la vida de Pedro. Es muy interesante la confesión de Pedro. Cuando en Marcos 8:29 dice que el Señor les dijo a los discípulos, puedes ver el cuadro, ¿quién decís vosotros, ustedes, que soy? Y Pedro le respondió, fue Pedro el que le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. En ese tiempo el Señor ya estaba en el segundo año de su predicación en Israel, quizá ya entrando el tercero. Estaba seguro que inevitablemente vendría el suplicio de la cruz. Como profeta el Señor sabía lo que decía el Salmo 22 y las cosas no podían prolongarse mucho, así que juntó a los discípulos y tenía que asentarles un golpe de fe
Él quería saber qué efecto había producido en la vida de ellos su presencia, su enseñanza, hasta dónde había llegado su discipulado. ¿Había logrado algo? Jesús quería saber. ¿Habían ellos descubierto quién era Él de veras? Seguramente el Señor en la parte humana ha de haber pensado, se había vivido enseñando, actuando con hombres que luego no iban a hacer nada por Él, que toda su obra sería inútil a pesar de la cruz. Así que Jesús puso en prueba a todos. Cuando el Señor llama, va a probar. Bueno, los discípulos le dijeron, pues rumores que habían oído, unos dicen que eres alguno de los profetas, Jeremías, Elías, sus rumores populares que habían escuchado, pero viene la pregunta clave del Señor. ¿Y ustedes, quién dicen que soy? Pedro se dio cuenta. ¿Quién dices que soy? Si el Señor mismo, amigo, amiga, que me oyes en este video y que lo vas a compartir, el Señor Jesús mismo en persona te preguntara, tú, ¿quién dices que soy? Respondiendo Pedro le dijo, tú eres el Mesías, el ungido de Dios. Usted debe entender y saber que una cosa es entender y aceptar a Jesús como Salvador. Pero debe de pasar usted de la simple curiosidad o la admiración que le tengas a la obediencia, al servicio, a la adoración. ¿Quién le dice a Jesús? Jesús le dice a Pedro, ¿quién es la roca? Le dice, tú eres la piedra, pero esta confesión que has hecho es la roca, porque has dicho, tú eres el Cristo. Esa es la roca, el cimiento del cristianismo. Que Jesucristo es el Señor, el Hijo del Dios viviente. Cuando nosotros revertimos una revelación de parte del Espíritu Santo al Señor sobre las cosas del reino de Dios, el Señor lo entiende. El Señor nos da su bendición y recompensa cuando nosotros como profetas declaramos una santa revelación fidedigna que proviene de Él. Pedro le dijo, tú eres el Hijo del Dios viviente. Bienaventurado eres, Simón Bar-Joná, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló ni sangre ni carne, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra, sobre esta roca, tu declaración, edificaré mi iglesia. Y cuando el Señor habla de la iglesia, dice, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y así le decimos a Satanás y a sus demonios. El Señor ha dicho y escrito está y dicho está de su boca, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. La iglesia tiene el poder devastador, demoledor, de romper las puertas del infierno y sacar a los cautivos del diablo y traerlos a Cristo. Te saludo, te amo en Cristo, soy tu amigo Javier Hermoso. Veremos la segunda parte de este video, el llamamiento de Pedro.